En la segunda mitad del siglo XVIII, los reyes españoles de la Casa de Borbón, Carlos III y Carlos IV, sumidos en una terrible bancarrota económica, emprendieron una serie de reformas profundas para asegurar el control de sus colonias en América, conocidas como las Reformas Borbónicas. La aplicación de estas medidas significó para la Nueva España desmedidos impuestos y préstamos forzosos y un aumento del descontento que dio paso a los primeros levantamientos a favor de la independencia de México. Hacia el año de 1750, el país que hoy llamamos México recibía el nombre de Nueva España y era la colonia más importante que la corona española tenía en el vasto continente americano. A diferencia de los siglos anteriores, su población indígena se estaba recuperando de la gran mortandad sufrida durante la primera etapa de la conquista española. Asimismo, después de más de 200 años de mestizaje, se había disuelto en buena medida la drástica distinción entre indios y españoles. Aunque las diferencias económicas entre un grupo y otro continuaban siendo evidentes. Aunque viajar por su inmenso territorio no era imposible, las distancias enormes y los peligrosos y malos caminos hacían que el transporte de mercancías a gran escala fuera un riesgo. Solamente la plata y algunos productos de importación que llegaban desde Europa y otros lugares al puerto de Veracruz ofrecían a sus mercaderes la suficiente ganancia como para realizar viajes distantes. En general, la Nueva España era un conjunto de regiones en la cual cada una producía lo que necesitaba, y el comercio se daba casi exclusivamente entre los pueblos más cercanos. La mayor autoridad civil de la colonia era el virrey, en el cual depositaba el monarca español las más importantes tareas como administrar, vigilar, cobrar impuestos y encabezar las operaciones militares. El virrey delegaba su poder en los llamados alcaldes mayores, que fungían como sus representantes en las distintas regiones. Dado que los alcaldes mayores y otros funcionarios no recibían un sueldo, se les permitía valerse de sus cargos para hacer negocios personales de todo tipo. Por ejemplo, compraban mercancías locales a muy bajo costo y luego las vendían en otras localidades a un costo muy alto. Sus negocios así eran tan buenos que dichos cargos se ponían en venta al mejor postor. Aunque los funcionarios virreinales estaban obligados a garantizar que el rey de España obtuviese íntegros los impuestos, rentas y otros tributos de la Nueva España, en la práctica, buena parte de estos recursos se repartían entre el propio virrey y sus funcionarios. El
rey de España, estaba tan lejos que no tenía ninguna posibilidad de ejercer un control efectivo sobre la más rica de sus posesiones de ultramar. Sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando el nuevo rey de España, Carlos III, de la dinastía de los Borbones, se empleó a fondo en la corrección de los vicios que existían en sus colonias del Nuevo Mundo. Inspirados en las ideas del llamado despotismo ilustrado, igual que muchos reyes europeos, los Borbones cambiaron su forma de gobernar, construyendo un gobierno autoritario y eficiente, obsesionado con la idea de extraer cada vez más riquezas de los territorios bajo su dominio. La voracidad repentina del Estado español, además de seguir las ideas de moda, obedecía a causas de verdadera emergencia. Debilitada por la contundente derrota en la llamada Guerra de los 7 Años, donde perdió el territorio de la Florida a manos de los ingleses, la corona española veía amenazadas el resto de sus posesiones coloniales. Además de los ingleses que en el Caribe ya habían invadido Cuba, también los indios apaches y los colonos europeos y estadounidenses en el norte de la Nueva España amenazaban con tomar posesión de territorios que la corona no podía defender cabalmente. Sacar dinero y recursos de donde fuese, y en el menor tiempo posible para fortalecer el imperio, serían desde entonces los propósitos más importantes de la política española en sus dominios de América. A estas políticas se les conocería como las reformas borbónicas. La solución al problema de los recursos fue pragmática. Había que sacarlos de donde siempre habían salido, principalmente de las arcas novohispanas. De esta forma, para realizar un diagnóstico confiable sobre las medidas que deberían tomarse, el rey Carlos III necesitaba a un hombre determinado, inteligente y, sobre todo, de una lealtad indestructible. Lo encontraría en José de Gálvez, un malagueño de 41 años con gran experiencia política y una firme convicción sobre las medidas que debían tomarse. Puesto a recorrer los territorios de la Nueva España, el llamado visitador general se dedicaría durante años a tomar nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido, lo mismo en el terreno económico que en el político y el militar. El visitador José de Gálvez encarnaría así la mano dura de las reformas borbónicas en todo el territorio colonial, tal como si fueran los ojos y el criterio mismo de su rey, Carlos III. De la mano de José de Gálvez, las reformas borbónicas llevarían a la práctica algunas medidas importantes. Por ejemplo, el cobro de más impuestos a un número mayor de personas, el nombramiento de funcionarios leales al rey que no le defraudaran a la hora de cobrar y enviar los recursos, y finalmente, el monopolio por medio de los llamados estancos reales, de la explotación de ciertos productos muy apreciados en la Nueva España, tales como la pólvora, el tabaco, los naipes y el pulque. En cuanto a la plata, el principal producto de exportación, se mantuvo una política de apoyo a los mineros bajando los precios del azogue y la pólvora, materiales que eran necesarios para la producción de las minas. Con esta política proteccionista, la producción aumentó considerablemente junto con los ingresos reales. El tabaco, que tenía como principales consumidoras a las damas de todas las clases sociales, su producción y comercio